Hola, ¿cómo están? Hoy vamos a estar viendo en la unidad 2 de los contenidos de físico-química lo que se denomina distribución de la energía. Esta unidad está basada en algunos conceptos que estuvimos viendo ya en la clase anterior, en lo que denominamos teoría cinética, y vamos a estar analizando en una primera instancia la deducción de la función de distribución de energía y algunas cuestiones relacionadas a propiedades que dependen de las energías de las moléculas. Vamos a estar clasificando los grados de libertad de moléculas que surgen en moléculas de más de un átomo, es decir, moléculas poliatómicas. Vamos a estar aplicando el principio de equipartición de la energía, que es un principio basado en la mecánica clásica y que permite, junto a la ley de Dulong-Petit, hacer observaciones experimentales. Estas implementaciones tienen algunas limitaciones debido a su origen desde el punto de vista clásico, y que esas limitaciones son subsanadas cuantizando la energía y que nos permiten hacer predicciones, o mejor dicho, interpretaciones de observaciones experimentales que desde el punto de vista clásico no son factibles, ¿sí? Entonces, como para comenzar, vamos a estar viendo la deducción de la función de distribución de la energía. La misma surge de nosotros. En la clase anterior estuvimos deduciendo la función de distribución de Maxwell-Boltzmann, acá expresada en términos de la velocidad más probable, que era aquella que estaba en el punto máximo de la distribución, y aplicando un cociente entre la velocidad al cuadrado y la velocidad más probable al cuadrado, y notando que ese cociente es igual a la energía cinética sobre kT. Fíjense que el término que nos queda arriba, que surge de hacer el cuadrado de la velocidad más probable en el denominador, este término es la energía cinética que habíamos estado hablando en la clase anterior, ¿sí? Y luego, desde la definición de la energía cinética como un medio de la masa por la velocidad al cuadrado, despejamos la velocidad y derivando esta ecuación en términos del diferencial de la velocidad y en términos del diferencial de energía cinética, obtenemos esta relación entre ambos diferenciales. Reemplazando directamente en la función de distribución el cociente en función de esto que encontramos acá, y reemplazando el diferencial de la velocidad en términos de este diferencial de la energía cinética, y en los términos que aparece la velocidad al cuadrado, reemplazándola directamente en términos de esta expresión que tenemos aquí, podemos hallar la función de distribución para la energía cinética. La función de distribución para la energía cinética, al igual que pasaba con la velocidad, la podemos relacionar con la fracción de moléculas que poseen una cierta energía cinética, ¿sí? Esto en términos de si estamos aplicando un diferencial, ¿sí? Es decir, moléculas que se encuentran con un valor de energía cinética epsilon y epsilon más un diferencial de epsilon, ¿sí? La expresión es esta, y fíjense que en la expresión que tenemos la energía cinética, la constante de Boltzmann y la temperatura, esto es pi, el número pi. No aparece la masa como si aparecía en la función de distribución de velocidad, lo que trae a colación de que la función de distribución de energía cinética no depende de la naturaleza del gas. Esto es importante destacarlo, ¿sí? Y si miramos la ecuación, vamos a ver un término que depende de energía cinética a la un medio, es decir, la raíz
de la energía cinética, pasa por un máximo. Ese máximo es fácilmente deducible, es decir, si usamos esta función de distribución y la derivamos con respecto a epsilon y la igualamos a 0, podemos encontrar el punto donde la función de distribución es máximo, y eso coincide con un medio de kt, y luego hay una caída exponencial que está representada en esta parte de la ecuación. Entonces, en la primera parte, la función, la parte que está ganando tiene un predominio, es la parte de la raíz, y luego de pasar por el máximo, la que está ganando en la ecuación es el decaimiento exponencial, ¿sí? Fíjense la diferencia en la forma de ascender respecto a la función de distribución, que subía como una función cuadrática, ¿sí? Acá está subiendo como una función raíz, es distinta la forma de esa función. Muchas veces es interesante saber qué fracción de moléculas poseen una energía superior a una energía determinada, que acá denominamos epsilon 0, ¿sí? Y acá en el gráfico estaría representada por este epsilon 0, y nos interesa saber esta área marcada en rojo, ¿sí? Esa área marcada en rojo es proporcional a la fracción, o la fracción, si está normalizada, es la fracción de moléculas que poseen una energía superior a la energía 0, que determinamos, es un umbral, ¿sí? Esa energía, esa fracción la podemos obtener a partir de la función de distribución que habíamos deducido en la filmina anterior, e integrando ahora entre los límites que deseamos, es decir, nos interesa conocer aquellas moléculas que están por encima de la energía umbral. Entonces, el límite inferior va a ser epsilon 0, que es nuestra energía umbral, y nuestro límite superior va a ser infinito. ¿Sí? Hasta el infinito podemos ir con la energía. Integrando la ecuación, ¿sí? Acá aparece la función error, que es una función característica, y teniendo en cuenta y aproximando que para valores de x, donde x lo estamos definiendo como epsilon sobre kt, si epsilon sobre kt vale igual a 2, esto lo podemos despreciar, ¿sí? Y nos queda una expresión de este tipo, donde si aplicamos logaritmo en esta expresión, ¿sí? O sea, el logaritmo de esta fracción es igual a una constante, o aproximadamente igual a una constante, y acá si aplicamos logaritmo a esta expresión, nos queda menos epsilon 0 sobre kt. Esto es válido para epsilon 0 mayores a kt, es decir, para energías mayores, mucho mayores, significa que el término kt. Y esto tiene que ver con que en esas condiciones, esto que tenemos aquí tiene un peso despreciable respecto a este término que tenemos acá. Entonces, de esa forma podemos llegar a esta expresión. Incluso podríamos hacerlo gráficamente y observar cuando hay una relación lineal entre este término y directamente en esta ecuación respecto a la temperatura, y observar en qué valores de epsilon se cumple esta aproximación, que es aproximadamente tiene un valor cuando epsilon sobre kt vale igual a 2, ¿sí? Esto está descrito también en las páginas del Castellan, y es interesante porque hay muchos procesos que tienen este tipo de comportamiento, es decir, que dependen de moléculas que superen una barrera, sea por ejemplo la vaporización, es decir, moléculas que tienen que escapar de la fase líquida a la fase gaseosa, y esas energías tienen que superar una cierta barrera energética para poder pasar a la otra fase. Las reacciones químicas, la solubilidad, es decir, y hay muchos otros tipos de procesos que se basan en este tipo de análisis, en moléculas que deben superar una barrera. Entonces, en esos términos, fíjense que podemos, si P es la propiedad que depende con estas características, es decir, que depende
del número de moléculas que superan cierta barrera, el logaritmo de esa propiedad va a tener el comportamiento que estábamos observando acá, ¿sí? De menos epsilon sobre kt, el logaritmo. Y se observa esto, ¿sí? Si vamos a ir viendo a lo largo de la materia que las expresiones de la presión de vapor, de constantes de velocidad de reacción química y de solubilidad tienen esta forma matemática, ¿sí? Ahora vamos a entrar en lo que denominamos grados de libertad moleculares, que surgen cuando la molécula, ¿sí?, tiene más de un átomo. Acá está de ejemplo el amoníaco, y que en los análisis que hicimos antes estamos hablando de moléculas monoatómicas, y ahí lo único que podíamos contemplar era la traslación, es decir, el movimiento de ese átomo a lo largo del espacio. Ahora, además de tener la traslación de la molécula, que lo podemos considerar, ahora vamos a ver, desde el centro de masa, puede la molécula rotar y puede vibrar, es decir, las distancias internucleares pueden variar, y esas variaciones pueden tener algunas contribuciones a la energía interna del sistema. El pueden tiene que ver con las condiciones, van a tener una contribución, pero para algunas magnitudes van a contribuir y en otras no. Entonces, para energía interna sí hay una contribución, siempre van a estar contribuyendo, pero para funciones que dependen de la energía interna, en algunas condiciones no las vamos a observar. Ahora vamos a ver eso. Entonces, en términos de los grados de libertad, tiene que ver con un número de variables que debemos definir para determinar las coordenadas del sistema, ¿sí?, las posiciones de las partículas. Entonces, vamos a partir de una partícula, como estábamos viendo, un sistema monoatómico, en la cual para definir su posición en el espacio es suficiente con 3 coordenadas, una x, y z de ese átomo, ¿sí? Entonces, con 3 grados de libertad a mí me alcanza para definir la posición de esta partícula. Ahora, si paso a 2 partículas, tengo que definir 3 por cada una. Tengo 3 grados de libertad para este átomo y 3 partícula, y 3 grados de libertad para esta otra partícula, ¿sí? Esta es una molécula, podemos pensar, diatómica. Eso es un ejemplo. O sea que si tenemos n átomos, guarda acá el n, ¿sí?, n átomos por molécula, vamos a necesitar 3 coordenadas espaciales para cada una de esos átomos. O sea, el número total de grado de libertad que vamos a necesitar para hacer la descripción de esa molécula son 3n, 3 por n, ¿sí?, donde n es el número de átomos por molécula. Entonces, teniendo en cuenta esto, esos grados de libertad que están descritos como una coordenada de posición, podemos transformarlos, y es una forma equivalente de transformar en 3 grados de libertad también de cartesiano, es decir, de ubicación, en términos de el centro de masa. O sea, ahora los 3 grados de libertad de traslación pasan a ser los del centro de masa, x y z. El centro de masa, recuerdan, tenía que ver con la geometría y las masas de una determinada molécula. En este caso tenemos una molécula diatómica, entonces tenemos un centro de masa ubicado entre la zona internuclear, ¿sí? Y después tenemos, acá ya tenemos 3 grados de libertad. Después, si es una molécula diatómica, como en este caso, podemos definir rotación en este sentido y en este otro sentido, acá de forma genérica, ¿sí? Después hay convenciones, por ejemplo, ubicar el eje Z sobre el enlace para simplificar algunas de las ecuaciones, pero acá de forma genérica, con 2 rotaciones, podríamos definir esta molécula que está fija, un átomo respecto a otro, la distancia de enlace es fija,
podríamos definir la rotación de esta molécula y definir la orientación, ¿no?, de esa molécula. Y nos estaría faltando, porque acá definimos el centro masa, la ubicación, acá definimos la orientación, pero nos estaría faltando la distancia internuclear, lo que se caracteriza por la vibración, ¿sí? La vibración va a estar variando esa distancia internuclear, y acá sería, por ejemplo, acá es un caso donde la rotación es equivalente para ambas moléculas, pero la distancia internuclear entre esta que está más intensa respecto a la otra son distintas. Entonces, la distancia internuclear caracterizada y relacionada con la vibración es otro grado de libertad. Entonces tenemos para esta molécula diatómica, tenemos los 3 grados de libertad respecto a la traslación del centro de masa, y después la rotación, en este caso por ser lineal, vamos a ver ahora, con 2 grados de libertad es suficiente, y uno adicional para la distancia internuclear. O sea, son 6 también. Pasamos de estas coordenadas a estas otras variables. Son 6 grados de libertad equivalentes, ¿sí? Entonces, asociado a este número de grados de libertad, se puede estudiar cómo se distribuye la energía entre los movimientos moleculares. Cada uno de estos grados de libertad va a tener una contribución a la energía diferente. Entonces, de forma genérica, el número total de grados de libertad va a ser 3 por n, como estábamos viendo antes. Guarda que acá, atención, n es el número de átomos por molécula, no el número de moléculas en un sistema, ¿sí? Guarda con eso. Entonces, 3 por n. Si es una molécula de 3 átomos, 3 por 3, 9, ¿sí? Luego vamos a estar describiendo, independientemente de la geometría de la molécula, la traslación de esa molécula respecto al centro de masa, ¿sí? Cómo se mueve el centro de masa, asignando 3 grados de libertad a ese centro de masa. Y después, del resto de los grados de libertad, es decir, 3n menos 3, estos asignados a la traslación, vamos a estar asignándolos entre rotación y vibración. Si es una molécula lineal, como estábamos viendo antes, con 2 grados de libertad rotacionales es suficiente, ¿sí? En cambio, si es no lineal, necesitamos 3 grados de libertad rotacionales. Ahora vamos a hacer un detalle respecto a esto, pero para tener en cuenta respecto a la diferencia entre lineal, que con 2 nos alcanza, y con no lineal necesitamos 3 grados de libertad. Y el resto de los grados de libertad asignado a las vibraciones, ¿sí? En este caso, 3n menos 5 para moléculas lineales, y para moléculas no lineales, 3n menos 6. Esto, si bien uno puede tratar de acordarse de memoria, es interesante que hagan traten de entender de dónde surgen estas relaciones, ¿sí? Y tiene que ver con esto, con la necesidad de determinar, definir grados de libertad para definir el estado de ese sistema. Entonces, de vuelta se vuelve a remarcar acá, asociado a estos grados de libertad, a estos distintos tipos de grados de libertad, podemos ver cómo se distribuye la energía en estos movimientos moleculares, ¿sí? Y van a contribuir de forma distinta. Entonces, adentrándonos en esos modos de libertad, vamos a estar viendo que la energía traslacional de ese sistema, como un todo, y teniendo en cuenta el centro de masa, va a tener una forma que ya estuvimos analizando en el video anterior, en la clase anterior. La energía entonces cinética traslacional, esta T viene de traslacional, es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Esta velocidad tiene que ver con la componente x de la velocidad al cuadrado, la de la y al cuadrado y la de z al cuadrado, ¿sí? Esto tiene que ver con las distintas contribuciones en la energía cinética, una por cada grado de libertad. Donde la masa es la suma de las masas de cada uno de los átomos de la molécula, ¿sí? Esto es válido tanto para moléculas diatómicas, heteroatómicas, para poliatómicas, ¿sí?
o monoatómicas. Esto es general y está asociado al movimiento de este centro de masa. Ahora, cuando pasamos a la energía rotacional, tiene una forma similar, si la vemos, a la energía rotacional, y la diferencia es que en vez de masa tenemos un momento de inercia y en vez de velocidad tenemos velocidad angular. Son similares, pero para el movimiento de rotación estas magnitudes. El momento de inercia se relaciona con la masa en movimientos lineales y la velocidad angular con la velocidad que habíamos visto de forma lineal, ¿sí? Fíjense que las ecuaciones son similares. La diferencia ahora que tenemos que hacer hincapié es que esa energía rotacional, las contribuciones van a depender si estamos en un sistema lineal, que puede ser de 2 o más átomos, pero si es lineal, el momento de inercia definido como la suma de las masas por la distancia a uno de los ejes que estamos haciendo la rotación al cuadrado. En el caso de las moléculas lineales hay un eje de rotación que por convención yo les comentaba que es conveniente ubicarlo sobre el eje Z, es decir, si estas son las moléculas biatómicas o triatómicas, mientras sea lineal yo lo ubique en el eje Z. El momento de inercia sobre el eje Z va a ser 0. ¿Por qué? Porque si bien las masas no son 0, lo que se hace 0 es la distancia al eje. Es decir, todas las moléculas están sobre el eje, la distancia de los átomos están sobre el eje. La distancia de los átomos al eje es 0. Por eso el momento de inercia Z, con esta forma de orientar la molécula, van a valer 0. Y nos quedan entonces las otras dos contribuciones, en X y en Y. ¿Sí? Si bien esto pueden pensar que es que tiene que va a depender de la orientación, bueno, se puede demostrar que es la misma energía independientemente de cómo esté en el eje en el sistema, ¿no?, ubicado la rotación, pero que de esta forma se simplifican las cuentas. En cambio, cuando tenemos una molécula no lineal, vamos a necesitar vamos a tener que contemplar 3 contribuciones. Este, por ejemplo, sería un caso. Acá la molécula del agua, tenemos 3 contribuciones porque tenemos 3 momentos de inercias perpendiculares, cada uno con cada contribución en la velocidad angular. ¿Sí? Fíjense que la pinta, si no recuerdan, es igual a la ecuación translacional, ¿no? Es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado, acá es lo mismo, un medio del momento de inercia por la velocidad al cuadrado. Y después nos está quedando la energía vibracional. La forma de interpretar la vibración de las moléculas, es decir, las vibraciones entre átomo y átomo, lo podemos caracterizar como si fuese un resorte. ¿Sí? Un resorte entre los dos átomos, entre el enlace sería un resorte. Y asignar entonces ese resorte como si fuese la vibración de una masa, donde la masa es la suma de estas, una masa equivalente que se llama, que tiene que ver con las masas que componen, que están contenidas por ese enlace, y que la energía entonces vibracional va a tener las componentes clásicas del resorte que vimos en física 1, donde tiene un término cinético, ¿sí?, una energía cinética asociada a la vibración, y una energía potencial que cumple con la ley de Hooke, ¿sí?, que tenía una constante, esta constante de Hooke, que era la constante, ¿se acuerdan?, del resorte, y que me da una idea también de esa fuerza del resorte, cuánto me cuesta a mí estirar o salir de la posición de equilibrio, ¿sí? Y x al cuadrado, donde x al cuadrado tiene que ver con el desplazamiento respecto a la posición, a la partícula a la posición de equilibrio, ¿sí?
Entonces, la energía vibracional de este resorte, que vamos a contemplar por enlace, ¿sí? Va a estar asignada por el término cinético y el término potencial, ¿sí? Fíjense que la energía vibracional tiene un valor determinado y que ambas energías, es decir, la contribución cinética y la contribución potencial, van a estar intercambiándose entre una y otra. Es decir, la energía cinética va a ir entre 0 y la energía vibracional como valor, y la energía potencial va a ir entre 0 y la energía vibracional. Esto en términos gráficos sería esta la energía potencial y esta la energía cinética, ¿sí? Cuando una aumenta, la otra disminuye. Donde X, de vuelta, es el desplazamiento respecto a la posición de equilibrio. Ese equilibrio condicionado por el momento de inercia, ¿no? El centro de masa, perdón. Acá sería gráficamente cómo podría ser, un esquema de este resorte para un enlace, ¿no? Donde si me aparto de la posición de equilibrio, la energía potencial aumenta, y si comprimo respecto a la posición de equilibrio, la energía potencial aumenta. Esta forma que tenemos acá es más similar a lo que se observa experimentalmente. En verdad, con estas ecuaciones que estamos viendo del resorte, lo que vamos a estar viendo es en cuanto a la energía potencial, una parábola, ¿no? Porque, fíjense, la contribución no nos representaría esta ecuación, sino que tiene una forma parabólica dada por la expresión de x al cuadrado, y tiene que ver con la aproximación de que este enlace se comporta, o esta vibración se comporta como un oscilador armónico, ¿sí? Que se denomina. Hay otros tipos de contribuciones a la energía y que tienen que ver con las contribuciones electrónicas, que van a contribuir a uno de los términos, en un ratito vamos a ver, de la energía interna, que denominamos ya en la clase anterior como U0, pero que se mantienen constante, al menos en ciertos rangos de temperatura. Hay que variar bruscamente el sistema para que estas contribuciones varíen. Entonces, para nosotros va a estar ahí como constante y no lo vamos a tener en cuenta, ¿sí? Pero tengan en cuenta que existen. Hay que tenerlo ahí presente. Entonces, en función de estos grados de libertad, vamos a aplicar el principio de equipartición de la energía, que, como les comentaba, es un principio que surge desde el punto de vista de la mecánica clásica y que enuncia lo siguiente: cada término cuadrático en posición o velocidad o momento que aparecen en la expresión de la energía cinética contribuye a la energía media de la molécula en un medio de kT. O sea, lo que podemos contar son estos términos cuadráticos en las expresiones, y por cada término cuadrático vamos a asignarle un medio de kT. Entonces, en función de lo que estuvimos viendo de modos normales, y en esta clasificación que hacemos de traslación, rotación, vibración, y las expresiones para cada uno de ellos, vamos a analizar en cuánto contribuye cada modo de libertad de estas características. En modos traslacionales vimos que tanto para moléculas lineales como no lineales, la traslación contribuía a la energía esta cinética traslacional en 3 términos con esta forma: un medio de la masa por una componente de la velocidad al cuadrado. Entonces, si vamos al enunciado del principio de equipartición, decía: cada término cuadrático en posición o velocidad o momento que aparece en la expresión contribuye a la energía media de la molécula en un medio de kT. O sea, cada uno de estos términos contribuye a la energía cinética traslacional en un medio de kT, ¿sí? Sumamos los 3 términos y entonces la energía traslacional cinética promedio nos da 3 medios de kT. Como vimos,
independientemente que sean lineal o no lineal, teníamos 3 grados de libertad asignados a la traslación. Entonces, sea no lineal, lineal o no lineal, la contribución traslacional va a ser la misma, 3 medios de kt, ¿sí? En cuanto a la rotación, ahí sí había diferencias. Vimos que la expresión para energía rotacional de moléculas lineales por cada grado de libertad tenía esta pinta, ¿se acuerdan? Un medio del momento de inercia por la velocidad, una componente de la velocidad angular al cuadrado. Entonces, en la molécula lineal teníamos 2 contribuciones, en la molécula no lineal teníamos a este término 3 contribuciones, y siguiendo el principio de equipartición, que por cada término cuadrático en velocidad contribuyen un medio de kt, a esa energía cinética media, entonces acá tenemos 2, un medio de kt, un medio de kt, la contribución rotacional a la energía cinética es media, es kt, y en términos de la molécula no lineal es 3 medios de kt, ¿sí? Un medio, un medio, un medio, da 3 medios de kt. Y en la vibración, el número de modos normales de vibración va a depender del número de átomos que tengamos en el sistema, entonces en moléculas no, y de la geometría. Si es una molécula que es lineal, va a ser 3n-5, y si es no lineal, va a ser 3n-6, ¿sí? Es decir, descontamos estos 6 grados de libertad traslacionales y rotacionales, y en el caso lineal descontamos estos 3 y estos 2, 5. Entonces, en esos términos vamos a analizar cuánto contribuye por cada modo normal de vibración. Si recordamos la ecuación, teníamos un término cinético y un término potencial que contribuían a la energía vibracional. Entonces, si miramos la expresión del enunciado del principio de equipartición, decía por cada término cuadrático en la posición o velocidad. Acá hay 2 términos cuadráticos. Esta es una velocidad y esto es un cambio cuadrático en la posición. O sea que un medio de kt. O sea que a diferencia de los modos de los grados de libertad o modos de libertad traslacional y rotacional, la vibración contribuye en kt por cada modo, ¿sí? Lo mismo, sea lineal o no lineal, ¿sí? La expresión es la misma por cada modo. Entonces, en estos términos, por cada modo tenemos que contemplar kt para los modos vibracionales y un medio de kt por cada modo rotacional. Esto en términos de síntesis, ¿sí? Lo que hay que acordarse es eso. Y entonces la contribución a la energía interna, la interna molar, que ya algo estuvimos viendo en el video anterior, vamos a tener una energía interna 0, está asignada cuando la temperatura es igual a 0 Kelvin, y que es un valor que se desconoce, de ahí que no podemos determinar la energía interna de forma absoluta, siempre vamos a estar mirando diferencias, vamos a ver deltas, eso vamos a adentrarnos cuando veamos la parte de termodinámica. Y después los distintos términos multiplicados por el número de Avogadro de la energía cinética media de la molécula. Estos son los traslacionales, el rotacional y el vibracional. Entonces, teniendo en cuenta las contribuciones para una molécula, en este caso lineal, vamos a tener 3 medios de kt por el número de Avogadro, kt en el término rotacional que teníamos 2 por el número de Avogadro, y en términos vibracionales 3n-5 kt por el número de Avogadro. Esto nos habla de una magnitud que es molar, ¿sí? Estamos en los órdenes molares y no estaríamos en magnitudes muy chiquitas que corresponden a la molécula. Y de forma análoga podríamos hacerlo para la molécula no lineal, con la salvedad de que tenemos un grado más de libertad rotacional y tenemos uno menos vibracional, ¿sí? De vuelta destaco que va a depender, los rotacionales van a depender de la cantidad de átomos que tenga la molécula. Yo hablo de modos normales. ¿Y qué son esos modos normales de vibración? Son modos que matemáticamente se tratan
para que sean modos independientes, es decir, las vibraciones van a ocurrir con involucrando distintas partes de la molécula, distintos átomos, y lo que se logra a través de generar los modos normales de vibración es que esos modos sean independientes. ¿Y qué permite caracterizar? Por ejemplo, para la molécula de dióxido de carbono, vamos a contar los modos normales de vibración que tendríamos que tener. Tenemos 3 por n menos 5 por ser una molécula lineal. Fíjense que acá tenemos un ejemplo de molécula lineal pero con más de 2 átomos, ¿sí? El dióxido de carbono por su geometría es lineal. Entonces tenemos 3 por 3, n sería 3, ¿no? 3 por 3, 9, menos 5, que es menos 5, teníamos 3 traslacionales y 2 rotacionales. El valor de modos normales, acá me faltó de vibración, son 4. Esos modos normales se clasifican de hecho se pueden simular y se pueden medir experimentalmente, tienen estas formas de desviación, es decir, de cambio entre los átomos. Todos son movimientos concertados, es decir, hay movimientos que se están moviendo con respecto a un punto de equilibrio, y por ejemplo acá tenemos los 4 modos normales. Acá tenemos que sería el desplazamiento de los átomos de oxígeno respecto al de carbono, son un movimiento simétrico. Este sería un estiramiento de modo asimétrico, este se mueve para acá y este se mueve para allá, es decir, cuando uno se acorta el otro se alarga, y en este caso hay como una especie de movimiento en un sentido, este se mueve para allá y estos dos para allá, y en el otro eje, ¿sí? Acá hay un video para que lo puedan observar. Después en el seminario, si quieren, les muestro en 3 dimensiones cómo se verían estos modos normales. Entonces, teniendo en cuenta las contribuciones energéticas que tenemos a la energía interna, donde este U0 tenía esa contribución electrónica que vamos a considerar constante, y acá tenemos la energía cinética asignada a cada uno de estos movimientos o asignada a distintos grados de libertad, y una energía potencial. Cuando derivamos y queremos obtener, por ejemplo, la capacidad calorífica a volumen constante, que por definición es la derivada de esa energía interna respecto a la temperatura a volumen constante, el término que depende de la temperatura es este que estábamos calculando en términos de la energía cinética, ¿sí? La energía media de energía cinética. Entonces tenemos el número de Avogadro por la derivada de esta energía cinética respecto a la temperatura. ¿Dónde podemos desglosar esa energía cinética? En los distintos términos que estábamos viendo recién. Una energía traslacional, una energía rotacional y una energía vibracional, ¿sí? Acá están las 3 contribuciones: traslacional a la capacidad calorífica, rotacional y vibracional. Ahora bien, si analizamos lo que se observa experimentalmente respecto a estas predicciones dadas por el principio de equipartición, se observan diferencias. Por ejemplo, acá lo que tenemos son los valores teóricos o calculados con este principio de equipartición, y acá lo que tenemos son los valores experimentales. Observamos que para una monoatómica es 3 medios de R y el experimental es 3 medios de R, ahí hay concordancia, y acá serían las 3 contribuciones del modo rotacional. Cuando vamos a una diatómica, habíamos visto que teníamos 3 traslacionales. Acá dije traslacionales, ¿no? A ver si ya se me traba la lengua. Estos son traslacionales, los 3 por un medio, nos da esta contribución, aquí hay concordancia. Y acá cuando voy y analizo en una molécula diatómica, lo que se observa es que acá el valor teórico predicho es 7 medios de R a partir del principio de equipartición, que contempla los 3 traslacionales, 2 rotacionales y 1 vibracional, las 7 medios de R. Sin embargo, experimentalmente, para por ejemplo el hidrógeno, para el oxígeno, se observa este valor, 5 medios de R. Si vamos
a triatómica lineal también sigue habiendo diferencia, y triatómica no lineal también hay diferencia, ¿sí? Entonces, acá está muy bien lo que el principio de equipartición, pero hay fallas. Entonces, tratemos de analizar esas fallas, esas limitaciones. Y esas limitaciones van de la mano en términos, esas diferencias respecto al valor predicho, van de la mano en cuanto a la temperatura a la cual se somete la molécula. En este caso lo que estamos observando es el valor experimental de la capacidad calorífica a volumen constante del hidrógeno a distintas temperaturas. A bajas temperaturas, fíjense que el valor es de 3 medios de R, la capacidad calorífica, que, coincidencia, va con el valor contemplando solo la contribución translacional. Seguimos aumentando y el valor llega a un plató donde ese valor coincide con 5 medios de R, ¿sí? Y si seguimos aumentando, ese valor tiende a sigue incrementándose, tiende al valor de 7 medios de R. ¿En qué diferencias tenemos? Acá tenemos la translacional, contribución translacional, 3 medios de R. Acá una contribución translacional más rotacional. Y acá translacional, rotacional y vibracional, ¿sí? Entonces, acá está una falla. Primero, el principio de equipartición nos dice que la capacidad calorífica sería constante respecto a la temperatura. Sin embargo, estamos viendo que esta sí depende de la temperatura, ¿sí? Esa es una falla de lo que estamos prediciendo. Por otro lado, hay una ley, la ley de Dulong-Petit, que establece que para sólidos cristalinos la capacidad calorífica tiene un valor de 3R. O sea, tiene este valor cercano, el experimental tiene este valor cercano a esto. De hecho, se observa valores muy cercanos para estas temperaturas, a estas temperaturas, de sólidos de sodio, hierro, cobre, zinc, es decir, están muy cercanos al valor de 3R. Esa predicción la podemos relacionar con lo que predice la ley, el principio, de equipartición, teniendo en cuenta que estos sólidos cristalinos monoatómicos los podemos contemplar como átomos enlazados entre sí con estos osciladores o resortes, ¿sí?, entre sus vecinos. Entonces, si no miramos no miremos los contornos, sino que lo pensemos como una superficie grande con estas características, un volumen grande con estas características, los átomos centrales, es decir, que están internos en el seno de esa fase, van a tener 3 contribuciones, 3 resortes. Un resorte en este eje, otro en otro y este en otro, ¿sí? 3 osciladores por cada átomo. Entonces, esos osciladores, recuerdan cuando teníamos un solo oscilador, que lo vimos por ejemplo en la molécula diatómica, teníamos 2 contribuciones. Según el principio de equipartición, contribuiría en 1 medio de kT, 1 medio de kT, sería en total kT, ¿sí?, un oscilador. Ahora que tenemos 3 osciladores, podemos contemplar 3 por kT, ¿sí?, 3 kT cada 3 osciladores. Una aclaración, acá no contemplamos ni rotación ni traslación por la rigidez del sistema, ¿no? En este sistema no hay ni traslación ni rotación, solo tenemos vibración de estos átomos pensados de esta forma. Entonces, con estos 3 osciladores, con cada uno de ellos con 2 contribuciones, vamos a tener 3 kT. Teniendo en cuenta los valores macroscópicos, es decir, teniendo en cuenta el número de Avogadro multiplicado por ese valor para cada átomo, vamos a tener una energía vibracional, que va a ser la energía interna total, 3, sin contemplar, ¿no?, otras, el U0 por ejemplo, vamos a tener la contribución de 3R por T. Al derivar nos da lo que predice la ley de Dulong-Petit, que es 24,93, es 3R. Esa interpretación de sólidos, de átomos en el sólido que vibran con osciladores, se utilizó
Sin embargo, esa predicción, que acá sería el valor cercano a este valor, ¿sí?, de las 3R, se observa, por ejemplo, para el cobre, que su capacidad calorífica también depende de la temperatura. Fíjense que al bajar la temperatura, el valor experimental, que está marcado con puntos negros, desciende y no coincide con el valor establecido por la ley de Dulong-Petit o de forma del principio de equipartición, teniendo en cuenta los 3 osciladores. Esa diferencia, esa diferencia recién se pudo explicar con el modelo de Einstein, donde empezó a contemplar la cuantización de la energía. Es decir, no una energía de forma continua, sino cuantizada. Entonces, asignó, en vez de osciladores que varían de forma continua en cuanto a energía, tienen que variar de forma en cuantos. Y fíjense cómo acá en realidad experimentalmente se observa que hay un valor de un descenso tendiendo a 0 de la capacidad calorífica, que varía como la temperatura del cubo. El de Einstein, que sería este rojito, no lo predice tan bien, sino que a bajas temperaturas se utiliza el modelo de Debye, que contempla ahí fonones más distribuido. En el caso de Einstein es un modelo bien sencillo y no tiene por qué saberlo en este contexto. Eso se ve más adelante en Físico-Química 2 y en Termodinámica Estadística si sigue en Química. Pero lo importante a destacar de esto, que les tiene que quedar, es que de forma clásica el principio de equipartición predice un valor. Sin embargo, ese valor para la capacidad calorífica se observa a altas temperaturas. Esos límites de alta temperatura, cuando se analizan desde el punto de vista cuántica, se denominan ley límite. Es decir, los valores límites se observan los límites clásicos cuando se proceden a altas temperaturas. A bajas temperaturas, la cuantización de la energía cobra un papel más relevante. Entonces, estas predicciones dadas con leyes clásicas fallan, ¿sí? Tienen fallas, y entonces hay que recurrir a la física o mecánica cuántica. ¿Y qué menciona la física o la mecánica cuántica? Que la energía está cuantizada. Entonces, ¿en forma de qué? En forma de cuantos, donde tiene la forma de un valor de la constante de Planck, ¿sí?, que tiene este valor, y una frecuencia. Entonces la energía, en vez de variar de forma continua, varía en forma de estos cuantos, ¿sí? Fíjense, acá hay cosas que ustedes ya vieron en Física 1 y en Química General, de cómo relacionar esa frecuencia con la velocidad de la luz y la longitud de onda, o el número de onda, que se llama, ¿sí?, que es la inversa de la longitud de onda. Estas son magnitudes entonces lo que vamos a estar analizando es cómo, y también lo vieron en Física 2, ¿no?, cómo varían estos cuantos de energía y cómo repercuten en lo que es las observaciones experimentales. Esto nos permite de alguna forma interpretar las diferencias que se observan con lo que estábamos mencionando antes, esta variación respecto a la temperatura, en términos de qué órdenes son estos cuantos de energía para la traslación, para la rotación y la vibración. Y lo que se observa es que para la traslación es prácticamente un continuo, ¿sí? Va a depender de las condiciones, pero es prácticamente un continuo la diferencia de energía entre un estado y otro. Ahora, cuando pasamos a un estado rotacional, ya tiene un valor determinado, es decir, el cambio de un estado rotacional a otro está en este orden de magnitud, ¿sí?, de un centímetro a menos 1. Cuando vamos a cambios vibracionales, están en orden mucho más elevado, y cuando pasamos a estados electrónicos, aún más elevados. Entonces, eso desde el punto de vista gráfico podríamos pensar como un estado electrónico, ¿sí? Ese estado electrónico
con distintos estados vibracionales, que serían estas separaciones, ¿sí? Y esos estados vibracionales con distintos estados rotacionales, estos chiquititos que hay acá adentro. ¿Sí? Es una forma cualitativa de mostrar estas diferencias, ¿sí? Grandes cambios de energía para pasar de un estado a otro electrónico, grandes pero no tanto para pasar de estados vibracionales, ¿sí? Y rotacionales serían, por cada grado vibracional tengo distintos rotacionales. ¿Lo ven eso, chicos? Y translacional acá no se demuestran, ¿sí? Pensándolo como un continuo. Incluso la energía translacional, tratándolo desde el punto de vista clásico, no hay inconveniente. De hecho, lo estamos viendo, cuando solo tenemos contribución translacional, las cosas andan bien desde el punto de vista de la clásica. Ahora, cuando empieza a haber contribuciones rotacionales, vibracionales y ni hablar electrónicas, ahí tenemos que saltar a esta idea de cuantizar la energía, donde de forma sintética los cuantos de energía rotacionales son más grandes que el translacional y los vibracionales más grandes que el rotacional y el electrónico aún más grande que el vibracional, ¿sí? En ese orden. Y eso tiene consecuencias que nos afectan a diario, y tiene que ver con cómo nos afecta el espectro electromagnético en las distintas contribuciones de estas que estamos hablando. Por ejemplo, si hablamos de ondas de microondas, las microondas que conocemos afectan en estas longitudes de onda, frecuencia o números de onda. Estos son todas equivalentes. Fíjense que las microondas, dijimos acá, los cuantos de energía de las rotaciones están en este orden, de 1 centímetro a la menos 1. Si vemos acá, las microondas están en esta magnitud más o menos, ¿sí? 1 centímetro más o menos a la menos 1, por acá. Entonces las microondas van a estar afectando, pueden afectar a las rotaciones, ¿sí? Ni hablar a las traslaciones, que son aún más chiquititas las separaciones. Entonces, por acá vamos a estar afectando las traslaciones. Vamos a pasar distintos estados de traslación. Cuando llegamos a radiaciones del tipo de microondas, vamos a afectar rotaciones. Pero las vibraciones no. ¿Por qué? Para pasar de un estado vibracional a otro es necesaria más energía. ¿Por qué? Porque el salto es más elevado. Entonces, cuando hablamos de radiaciones microondas, por ejemplo el microondas que utilizamos en nuestras casas para calentar la comida, lo que estamos haciendo es utilizar una frecuencia que está calibrada para rotar moléculas de agua. O sea, la frecuencia que le apuntamos a la comida es una frecuencia que coincide con la rotación de la molécula de agua. Entonces, aquellos alimentos que tienen agua, vamos a poder calentarlo porque rotamos y estamos apuntando con un cañón directo a la rotación de esas moléculas de agua. Aquellos alimentos que poseen poca cantidad de agua, no los vamos a poder calentar, ¿sí? Si pasamos a energías más elevadas, es decir, de acá estamos a energías para aquel sentido incrementando la energía. Si pasamos al infrarrojo, al sector de infrarrojo, es más elevado que en microondas. Y ahora vamos a estar afectando, fíjense que en los órdenes de magnitud que tenemos, por ejemplo el número de onda que tenemos acá abajo, estábamos los cuantos de vibracionales en 3000 centímetros a la menos 1. Si miramos acá, estamos más o menos en este orden, ¿sí? Por acá. Entonces, cuando hablemos de la región infrarroja, vamos a estar afectando no solo a la translacional y al rotacional, sino también que a la contribución infrarroja, a la contribución vibracional. Vamos a poder excitar la molécula a distintos estados excitados vibracionales, pasar del estado fundamental a estados excitados, ¿sí? Vamos a poder saltar ese cuanto vibracional. Ahora, si seguimos aumentando la energía, vamos a pasar al visible y al ultravioleta, y aún más al rayo X. Es decir, acá cuando pasamos al visible y al ultravioleta, ya estamos afectando, estamos en órdenes de magnitud de saltos electrónicos. De ahí que es decir, lo que estamos observando son saltos electrónicos, y también vamos a estar afectando
vibracionales y rotacionales, ¿sí? En estas longitudes de onda. Si seguimos aumentando aún más, ya nos vamos a meter con saltos más internos de los núcleos o ya desintegraciones, vamos a más energía, ¿sí? Con esto no alcanza por ahora, pero tenerlo en cuenta eso, cómo el espectro electromagnético interactúa con la materia y qué modo se está activando. Y eso desde el punto de vista experimental tiene consecuencias, más allá de los efectos que tiene en nuestra vida diaria. Desde el punto de vista científico tienen incidencia. Por ejemplo, podemos ver espectros rotacionales. Hay técnicas que analizan espectros rotacionales y lo que estamos viendo acá son saltos de energía entre los distintos estados rotacionales. Incluso el estado rotacional, si analizamos de vuelta este gráfico, los estados están poblados en cuanto a energía y el estado rotacional está poblado, no el fundamental, sino que está poblado estados excitados rotacionales a energía, a temperatura ambiente. Este sería un estado rotacional puro. Cuando pasamos a energías, por ejemplo, energías infrarrojas, ¿sí? Espectros infrarrojos, ahí ya vamos a ver distintas contribuciones. Vamos a ver bandas definidas por cambios vibracionales y rotacionales, ¿sí? Se habla de espectros vibrorotacionales. ¿Por qué? Porque la energía alcanza para activar modos vibracionales y rotacionales. Y si seguimos aumentando la energía aún más, es decir, pasamos a regiones del visible o el ultravioleta, que son todas las espectroscopías UV visible que se denominan, de absorción o emisión, lo que vamos a estar viendo es, en algunas condiciones, podemos ver el paso electrónico, ¿sí? El salto electrónico, y con una absorbancia, y además, en algunas condiciones podemos llegar a ver, por ejemplo, este es iodo gaseoso, podemos ver el espectro vibracional. El rotacional no, porque sería muy preciso lo que tenemos que medir, pero el vibracional serían estas contribuciones. Ahora, cuando pasamos a medir, por ejemplo, el espectro acá de clorofila en solución, vemos el espectro electrónico, pero el vibracional se termina como amortiguando por estar en efectos en solución. Pero en ciertas condiciones podemos ver la vibración ahí metida con el salto electrónico, ¿sí? Entonces, como para tener en cuenta las distintas energías, no es necesario que lo sepan, pero en esta materia, pero sí para que lo tengan para el futuro. Entonces, acá terminamos este módulo. De vuelta, saquen las palabras claves de los distintos temas, vayan anotando y vamos a tratar de ir relacionándolas. Y como preguntas, podemos plantear qué tipo de energía pueden tener un sistema molecular. Piensen en un sistema monoatómico, una molécula diatómica y poliatómica, ¿sí? ¿Qué variables intensivas se relacionan con la energía cinética? Y si las leyes clásicas, como estuvimos viendo, pueden o no, o sobre en qué condiciones podemos llegar a interpretar las observaciones, los comportamientos experimentales, ¿sí? Para la unidad siguiente vamos a estar viendo gases reales. Vamos a ver que lo que estuvimos viendo para gas ideal funciona en ciertas circunstancias, pero tiene sus limitaciones. Entonces vamos a plantear nuevos modelos que tengan en cuenta, por ejemplo, el tamaño molecular y la existencia de interacciones intermoleculares, es decir, interacciones entre las moléculas que antes el modelo de gas ideal no contemplábamos. Bueno, eso fue todo. Nos vemos la próxima.